Hay un momento en la historia de la Fórmula 1 que resume perfectamente todo lo que vamos a hablar hoy. Es Monza 2013. Sebastian Vettel acaba de ganar, sube al podio y la multitud lo abuchea. No lo ignora, no le es indiferente, lo abuchea. A un piloto que acaba de terminar una carrera perfecta, que está en medio de una temporada que va a terminar siendo una de las más dominantes en la historia del deporte. Y Vettel, lejos de esconderse, levanta el dedo, su famoso dedo, y lo celebra igual. Menos de una década después, ese mismo piloto se retiraba de la Fórmula 1 y prácticamente toda la parrilla lloraba. Los mismos fanáticos que lo abucheaban publicaban mensajes de despedida. Los mismos pilotos que lo criticaban en público lo elogiaban sin reservas. ¿Cómo se explica ese cambio? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Para entender por qué Vettel fue tan odiado, hay que entender primero el contexto de lo que estaba pasando en la Fórmula 1 entre 2010 y 2013. Red Bull, con Adrian Newey diseñando los coches, había construido una máquina que en ciertas condiciones era simplemente imbatible. Y Vettel, desde adentro de esa máquina, estaba siendo devastador. 4 campeonatos consecutivos, el más joven tetracampeón de la historia. Poles en serie, victorias en serie, récords cayendo uno detrás del otro. Parecía que cada vez que alguien le preguntaba si había algún límite para lo que podía hacer, la respuesta llegaba el domingo siguiente en forma de otra victoria dominante. El problema, desde la perspectiva de los fanáticos, era que la dominancia de Vettel no dejaba espacios para la emoción. Salía primero de boxes, tomaba el liderato, abría una brecha y mantenía el ritmo justo para que nadie se acercara demasiado. No había suspenso, no había posibilidad de sorpresa. La carrera terminaba en el momento en que él salía a la punta. Y eso, para un deporte que vive de la incertidumbre, era casi una contradicción en sí mismo. Pero la dominancia sola no explica todo el odio, porque Michael Schumacher también fue dominante y Ayrton Senna también fue dominante, y ninguno de los dos generó exactamente el mismo nivel de rechazo masivo y sostenido que vivió Vettel en ese periodo. La diferencia estaba en algo más personal, más difícil de articular pero imposible de ignorar si lo veías en ese momento. Vettel en sus años de Red Bull tenía una calidad que muchos interpretaban como arrogancia pura. No era humilde en la manera en que los fanáticos esperan que sean humildes los campeones. Cuando ganaba, lo celebraba con una intensidad y una confianza que no dejaba dudas de que él creía genuinamente que era el mejor. El dedo levantado después de cada victoria o cada pole se fue convirtiendo en un símbolo de esa actitud. Para sus fanáticos era una marca icónica. Para quienes lo odiaban era una provocación repetida carrera a carrera. Y después estaba el tema de la responsabilidad, o más precisamente la falta de ella en ciertos momentos críticos. En Silverstone 2010, en plena pelea por el campeonato, Red Bull le dio a Vettel el alerón delantero de Webber durante una parada en boxes, dejando a su compañero de equipo en desventaja. Webber respondió por radio con una frase que se volvió legendaria: "No está mal para ser el número 2 del equipo". Pero Vettel nunca reconoció que eso había sido injusto. Nunca tomó distancia de la decisión del equipo ni mostró algo que pareciera empatía hacia la situación de su compañero. En Turquía, también en 2010, chocó con Webber en plena carrera en una maniobra que prácticamente todo el mundo vio como su error. Y Vettel, en lugar de reconocerlo directamente, se refirió a la situación de manera que parecía sugerir que el liderato de carrera le daba cierto derecho sobre la trayectoria. Eso no cayó bien ni entre los fanáticos ni entre los otros pilotos. Pero el momento que más daño le hizo a su imagen, el que concentró en un solo episodio todos los argumentos de quienes lo criticaban, fue Multi 21 en Malasia 2013. Red Bull había dado la orden de mantener posiciones. Webber iba segundo, Vettel tercero. La instrucción era clara: no atacar. Vettel ignoró la instrucción, pasó a su compañero y ganó la carrera. En el box, el director del equipo, Christian Horner, tenía cara de no poder creer lo que acababa de ver. Webber, por radio, dijo que ya hablarían sobre eso después. Y cuando los dos llegaron al Parc Fermé, la tensión era palpable. Vettel pidió disculpas públicamente, pero el daño estaba hecho. Para mucha gente eso no era solo una decisión de pilotaje.
Era la confirmación de que Vettel estaba dispuesto a ignorar acuerdos, a anteponer su victoria individual por encima de cualquier otra consideración y hacerlo sin demasiado remordimiento visible. Alonso, que nunca fue especialmente generoso con sus elogios hacia Vettel, aprovechó la oportunidad para plantear en público la pregunta que muchos se hacían en privado. ¿Cuánto de lo que Vettel lograba era él y cuánto era el coche de Newey? Es una pregunta que en la Fórmula 1 se hace sobre todos los campeones dominantes, pero que en el caso de Vettel tenía una resonancia especial porque el Red Bull de aquella época era visiblemente superior en condiciones específicas. Cuando en 2014 llegó Daniel Ricciardo y ganó carreras con el mismo coche superando a Vettel en el campeonato, esa pregunta adquirió nuevas dimensiones. Pero acá es donde la historia de Vettel empieza a complicarse de la mejor manera posible. Porque lo que pasó después no fue el final de un piloto sobreestimado que dependía de un coche extraordinario. Fue el comienzo de algo completamente diferente. Vettel llegó a Ferrari en 2015 con la misma promesa que le había llevado a muchos grandes campeones antes que él: traer de vuelta el título mundial a Maranello después de años de sequía. Y en sus primeras temporadas lo intentó de verdad. 2017 y 2018 fueron batallas reales con Hamilton por el campeonato. Carreras donde Vettel mostró que cuando el Ferrari era competitivo, era capaz de hacerle frente al Mercedes y a uno de los mejores pilotos de la historia. Había victorias memorables, remontadas impresionantes, momentos que recordaban por qué había sido 4 veces campeón. Pero Ferrari nunca terminó de darle el coche que necesitaba para cerrar el DIO, y cuando el coche no llegó al nivel necesario, aparecieron los errores. Alemania 2018 es probablemente el más doloroso. Vettel liderando su carrera, empezando a llover, yendo a boxes para cambiar a neumáticos de lluvia extrema y saliendo a la pista para perder el control del Ferrari en el pit lane. Solo, sin contacto con nadie, tirando una victoria que prácticamente tenía en la bolsa y con ella la posibilidad de llegar a la última carrera del año con el campeonato en la mano. Fue el momento en que la narrativa de Vettel en Ferrari empezó a girar definitivamente hacia otra dirección. Y algo interesante ocurrió en ese proceso. La gente que lo había odiado empezó a sentir algo diferente, porque Vettel en Ferrari ya no era el villano dominante que hacía que la Fórmula 1 pareciera fácil. Era un piloto genuinamente talentoso luchando contra un equipo que le fallaba estratégicamente una y otra vez, y a veces cometiéndose él solo errores que le costaban resultados que merecía. Eso generaba empatía. Y la empatía es exactamente lo opuesto a lo que generaba cuando ganaba carreras fácilmente desde la pole con el Red Bull. Pero hay algo más, algo que quizá es la parte más importante de toda esta historia, y que tiene poco que ver con los resultados deportivos. Vettel fuera del coche siempre fue una persona completamente diferente al personaje que proyectaba cuando estaba compitiendo. Los que lo conocían o lo cubrían de cerca lo describían como alguien genuinamente gracioso, curioso, intelectualmente comprometido con cosas que iban mucho más allá de la Fórmula 1. Pero en los años de dominancia con Red Bull, esa parte de él quedaba oscurecida por la percepción pública de arrogancia y por la saturación de victorias que hacía difícil ver algo más allá del resultado. Cuando la presión de ganar cada carrera se fue, cuando Ferrari no le daba el coche para dominar como dominaba en Red Bull, cuando dejó de ser el villano que todos odiaban, esa otra dimensión de su personalidad empezó a ser visible de manera diferente. Las bromas en las ruedas de prensa, la manera en que trataba al personal de los equipos y a los fanáticos que se acercaban, la disposición para hablar de temas que no tenían nada que ver con las décimas de segundo o las estrategias de neumáticos. El hecho de que se preocupaba genuinamente por cosas como el medio ambiente, la sostenibilidad, la desigualdad, y que no lo hacía como performance pública, sino como parte de quien era. El Vettel que el mundo vio cuando se retiró en 2022 era en muchos sentidos el mismo Vettel que siempre había existido, pero las circunstancias habían cambiado, de una manera que permitía verlo. Y acá está la parte incómoda de esta historia, la que vale la pena decir en voz alta aunque genere incomodidad. La razón principal por la que Vettel pasó de odiado a amado fue que dejó de ganar con tanta frecuencia. Y eso revela algo sobre la manera en que los fanáticos del deporte procesan el éxito de los demás. Cuando alguien domina, cuando hace que la competencia parezca fácil, cuando gana año tras año sin que nadie pueda hacerle frente, hay una tendencia muy humana a generar rechazo. No hacia sus valores, no hacia la manera de ser fuera del coche, sino al hecho mismo de que sea tan bueno que el deporte pierda incertidumbre.
Vettel es el ejemplo más claro de eso en la Fórmula 1 moderna, en parte porque su transformación fue más rápida y más completa que la de cualquier otro piloto de su generación. Pero no es el único. El mismo patrón se repite cada vez que alguien domina. La diferencia es que en el caso de Vettel, la persona que quedó cuando se quitó el peso de ser el piloto dominante, resultó ser alguien genuinamente que merecía el afecto que recibió al final de su carrera. No todos los que dominan tienen esa suerte. Si hay algo que llevarse de todo esto, es que la percepción pública de un piloto en el momento en que está compitiendo es una fotografía incompleta. Lo que vemos desde afuera, el resultado del domingo y la actitud en el podio, es solo una fracción de lo que hay. Vettel, con 4 campeonatos en Red Bull, era el mismo ser humano que el Vettel que se despidió de la Fórmula 1 con casi toda la parrilla emocionada. La diferencia estaba en nosotros, no en él. Contame en los comentarios qué te pareció Vettel en sus años de dominancia.